Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Estamos en la unidad número 2 y esta es nuestra sesión número 3. El tema que tenemos que ver en este video se refiere a la Organización Mundial del Comercio. Y es que anteriormente habíamos venido revisando los esfuerzos de integración regional en América Latina. Es importante que tomes en cuenta que todos estos intentos de integración económica en algunos casos han generado debate desde el punto de vista de la OMC en cuanto a la perspectiva de si generan o no aumentan el comercio internacional. De cualquier manera, la Organización Mundial del Comercio es uno de los principales organismos, pero bueno, vamos a ver un poco más de él en esta sesión. Como un poco de antecedente, recuerda que hablábamos sobre ciertas dificultades que ha presentado para América Latina la integración regional. La experiencia, decíamos, dentro y fuera de la región, ha puesto de manifiesto que no precisamente el quitar los aranceles es quitar todos los obstáculos al comercio. Existen otro tipo de obstáculos, como por ejemplo ciertas políticas económicas, en este caso, por ejemplo, la perspectiva de los gobiernos también influye mucho, su postura política. Y también es importante distinguir que también ha habido muchos esfuerzos por incorporar ciertos respetos a los compromisos asumidos en cada uno de estos bloques. Esto es decir, el hecho de que Mercosur respete los acuerdos, CARICOM también, la CAN, bueno, ha sido también un poco complejo, ¿no? Y esto se ha reflejado en la existencia de muchas controversias que, bueno, bien o mal se han resuelto en cada uno de los bloques. Te comento que definitivamente el organismo por excelencia dentro del comercio internacional es la OMC. Sin embargo, la OMC no siempre fue nombrada así. En su momento, la OMC tiene como antecesor al GATT. Y el GATT corresponde, según su sigla, al General Agreement of Terms of Trade, que tiene que ver con pues estos acuerdos de comercio y aranceles. Esto se celebró en el año de 1947 y en ese año fueron 23 países los que lo formaron. Como te puedes fijar, ya tiene bastante tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. El GATT se convierte en OMC en el año de 1995. Y bueno, vamos a ver en una de las tablitas que vienen la importancia que tuvo para América Latina. Sin embargo, hay que distinguir las diferencias entre el antecesor de la OMC y lo que es la actual OMC. En el caso del GATT, el GATT se trata de tiene que ver con un tratado internacional, mientras que la OMC es una organización internacional. Ya por ese nombre quiere decir que tiene una estructura más compleja y tiene un poder mayor. El GATT en un principio funcionaba como una ronda o reuniones, que vamos a ver que se han seguido dando también con la OMC, pero en la OMC estas rondas o reuniones ya son de manera permanente y también incluyen aspectos importantes como servicios financieros, patentes, derechos de autor, cosa que no se incluía en el GATT. El GATT también no tenía una disposición o al menos una facultad, mejor dicho, para ser sancionador y vigilar el comercio. En el caso de la Organización Mundial del Comercio existe un tribunal que puede dirimir conflictos de carácter comercial y por lo tanto busca el cumplimiento de los acuerdos, ¿no? Esas son las importantes diferencias. Recuerda que antes era GATT, entonces ahora es OMC a partir del año del 95. Como puedes ver en esta tabla, estamos graficando el ingreso de los países de América Latina al GATT y la OMC, y si tú te puedes dar cuenta, cuando se firma este nuevo nombre con la Organización Mundial del Comercio, la mayor parte de los países ya estaba inscrito en el GATT, ¿sale? Si te fijas, por ejemplo, República Dominicana firmó en el 50, tenemos también, por ejemplo, a Perú que firmó en el 51, en la década de los 90 firma El Salvador, Guatemala, firma también Venezuela. En el caso de México firma en el año del 86,
de tal manera que cuando esto se convierte en la Organización Mundial del Comercio, el grueso de los países de América Latina ya estaba inscrito en el GATT. Por lo tanto, fue como en automático el aceptar el aceptar este nuevo órgano internacional. El sistema, como yo te decía, de la Organización Mundial del Comercio es distinto, ¿no? Básicamente incluye ahora el comercio de servicios, es decir, no nada más las cosas tangibles, e incluye un apartado muy importante que se refiere a propiedad intelectual. También busca un respeto normativo más exigente y riguroso. Vamos a ver que entre los países pueden llegarse a suscitar varias controversias, y esas controversias están bastante relacionadas a lo mejor a la propia política internacional de ese país, pero al final lo que hace la OMC es buscar resolverlas. Esta participación de la Organización Mundial del Comercio busca también de manera indirecta busca consolidar las reformas económicas. Por ejemplo, esta idea de la apertura comercial y los beneficios del comercio internacional tienen que ver también con una lógica económica del modelo neoliberal, ¿no? Entonces, lo que hace este organismo también es legitimar este tipo de prácticas, este tipo de enfoques económicos, ¿no? Y por supuesto la apertura de los países en América Latina. Aquí tenemos un ejemplo de solución de diferencias o solución de controversias. Por ejemplo, en el año apenas el 31 de enero del 2000, Japón buscó ante la OMC que se consultara con Corea ciertas medidas, ¿no?, que para él afectan su comercio internacional, el comercio de embarcaciones. Y por ejemplo aquí busca que se revisen las medidas de reestructuración empresarial, dice que supuestamente apoyan a los astilleros coreanos, es decir, estos barcos enormes de mercancías. También dice, por ejemplo, que se revisen las garantías y otros seguros de financiación en relación con pedidos de embarcaciones comerciales enviados a los astilleros coreanos. Entonces, hay ciertos conflictos que se dirimen y bueno, en este caso, por ejemplo, Japón es el que alega que hay ciertas de estas medidas que son incompatibles con el reglamento, ¿no?, de la OMC. Aquí cita el párrafo 1 del artículo 1, el artículo 2, es decir, hay toda una justificación de las controversias que puedan llegar a ser solucionables en el caso de la OMC. En América Latina, el país que más tiene resolución de controversias es Brasil, ¿sale? Brasil ha iniciado 22 demandas en la Organización Mundial del Comercio y ha sido también objeto de queja por parte de otros 13, ¿no? Entonces, pongo aquí el ejemplo de Brasil. Me parece es muy importante porque es una de las economías más grandes en América Latina y también tiene un desarrollo económico pues preponderante, ¿no?, para la región. Continuando con esto, cabe resaltar que la Organización Mundial del Comercio ha ido avanzando conforme se han ido celebrando las rondas que desde un principio en el GATT se daban. En este caso, una de las más importantes es, pues estamos hablando de la ronda de Doha, que es una mesa de negociación y que tuvo, por ejemplo, como objetivo en el año 2001 buscar generar mejores condiciones del comercio agrícola. Lo que es la cuestión de la agricultura y bienes industriales muchas veces es un tema bastante espinoso entre ciertos países, debido a que implica también pues ponerse a revisar a veces ciertas políticas indirectamente proteccionistas a eso. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos sabemos que subsidia su campo y al subsidiarlo, bueno, pues también de manera indirecta está afectando un poco a la competitividad, ¿no?, para el comercio. Entonces, es un tema, repito, espinoso, ¿no? Sin embargo, bueno, en el año 2005 en Hong Kong se busca llegar a acuerdos muy, muy mínimos en materia, por ejemplo, de eliminación de apoyos a la exportación, productos agrícolas, es el tema que te digo que aparece de manera muy recurrente. Pero también ha habido avances, ¿no?, por ejemplo, con respecto al dumping. El dumping es una práctica en la cual el país que ejerce el comercio tiende a dar su producto más caro
el producto que exporta que en su propio país, ¿no? Entonces aquí se le llama dumping. Y esto, bueno, se llegó a acordar en un documento base. Sin embargo, bueno, ante la situación de pandemia y recesión del comercio, por consecuencia misma, ha sido complicado, ¿no? Retomar un avance significativo en todas estas rondas de negociación. Me imagino que, bueno, ese será el panorama que viviremos en los próximos meses. Bueno, pues me interesaba de esta sesión entonces que entendieras el papel preponderante que tiene el comercio internacional dentro del marco de instituciones de orden mundial, ¿no? Cabe resaltar que el máximo órgano del comercio internacional, como te comento, es la OMC y como ves, pues tiene bastante incidencia en las relaciones económicas de la economía mundial. Bueno, pues en este momento estaremos dejando hasta acá nuestro video del día de hoy. Te agradezco mucho y nos vemos en nuestro video número 4. Saludos.